esta noche, como lo anunciamos, está con nosotros Héctor Romero Fierro, doctorando en Derecho aquí en Por Ti Noticias. Héctor, te aprecio muchísimo que estés con nosotros esta noche. No, como siempre, buenas noches al auditorio. Héctor, a ver, ¿qué implicaciones jurídicas tiene esta clase de videos y audios que ha estado presentando Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República? Mira, hay dos temas muy importantes aquí que considerar. Primero, no conocemos realmente el alcance de las pruebas que haya presentado. A mí me llama mucho la atención dos temas importantes. Primero, Emilio Lozoya es alguien que está acusado de un delito y por eso está procesado. Entonces, ¿por qué tiene que salir él a presentar una denuncia contra Peña Nieto, contra Videgaray, cuando en todo caso serían los cómplices del delito que él cometió? Entonces, eso se debería integrar en la propia averiguación en la que él está, a solo que lo que se busque sea un escándalo mediático o un escándalo electoral, ¿verdad? Este tema pues, es como si me dijeras que un robo conejero de un banco tuviera el detenido, porque lo detuvieron robándose el dinero, que salir a presentar una denuncia contra la cajera que le dio la información. Ese es el tema, ¿verdad? O sea, si el señor es indiciado y está dentro de un proceso, pues que ahí aporte las pruebas contra sus cómplices, no salir a presentar la denuncia penal en contra de estos señores. Pero en segundo lugar, y digo, esto es muy común, lo vemos en la tele, en todos los programas de televisión, donde se difunden audios y videos de conversaciones privadas con el objeto de cometer un hecho ilícito. En especial, y es muy común a nivel mundial, actos de corrupción de funcionarios públicos, donde estos funcionarios, a través de la misma plática, los pretenden llevar a que reconozcan o confiesen sus delitos. ¿Qué validez tiene esto en México? Bueno, hay dos teorías. La primera, que dice que se le debe negar validez probatoria, porque considera que cuando el interlocutor capta, almacena y difunde una conversación privada, afecta gravemente los derechos constitucionales al secreto de las comunicaciones privadas y el derecho a la intimidad. Esto está tutelado por nuestra Carta Magna. Y entonces, ante este engaño al que es sometida esta persona, porque no le dicen, oye, te estoy grabando, ni te avisé que te estoy grabando, esto es lo que se debe invalidar, lo que llamamos la trampa de escuchas. Esto de que yo te grabé, te escuché, en el argot judicial se conoce como trampa de escuchas. Y esto debe ser invalidado porque invalida la garantía que prohíbe la autoincriminación, contenida también como derecho humano en nuestra Constitución. La otra teoría nos dice que no, que si alguien participó en la reunión de buena fe y que él hizo una serie de manifestaciones donde fue captado, almacenado y luego difundido lo que él dijo, pues él solo se autoincriminó al hacer esas manifestaciones y por ello la prueba debe ser válida. Estas son las dos teorías que se juntan y lo que se desenvuelve alrededor de las teorías doctrinales de la trampa de escuchas. Sin embargo, hay que recordar que nuestra Constitución resguarda el derecho a la intimidad y al derecho derivado del secreto de las comunicaciones privadas. Al extremo de que para yo intervenir o interferir con una comunicación, debe haber una autorización judicial. Ni la propia autoridad puede realizar intervención a nuestras comunicaciones, si no es con un fin lícito dentro de una investigación y autorizado por un juez especial que puede autorizar que a determinada persona se le escuche. Esto sería el primer lugar donde encuentro que esos videos, si fueran aportados y si probaran algo, pues realmente en el juicio no podrían ser desahogados como una prueba contundente. En segundo lugar, hay un tema que me llama mucho la atención, porque hacemos muchos escándalos porque aportamos pruebas. Pero hay que recordar que hay un tema muy importante que es el que llamamos la cadena de custodia, donde tenemos que probar que en esa investigación no se alteró de alguna forma la grabación. Y la única forma de demostrar que no se alteró la grabación es aportando el aparato con el que se realizó la grabación primigenia. Esto es, si fue grabado con un celular, pues no basta con que yo ya desvirtué la prueba bajando del celular la conversación o el video
y grabándolo en un chip y luego de ese chip hacerlo en una copia, etcétera, porque ya estaría yo alterando esa cadena de custodia. ¿Qué tenía que haber hecho? Es llevar ese celular con el que grabé ante la autoridad ministerial, decir, oye, aquí está la prueba que se cometió un delito. Y entonces, esa prueba con la que se cometió un delito, los peritos especializados de ciencias forenses, sea de la Fiscalía General de la República, deberían tomar todo lo que es la muestra indubitable de lo que aconteció en la memoria de ese celular en el momento. Recordemos que mucha información se pierde y que los aparatos electrónicos también guardan mucha información de lo que debe conservar el aparato. Hay memorias que conservan por la vida eterna, inclusive aunque tú creas que borraste una situación, pues ahí se conservan. Y otras que en el momento la memoria volátil, la memoria RAM del sistema de cómputo, al apagarlo, desapareció. Entonces, para esto los peritos deben tener las precauciones de bajar eso, porque si no se va a perder, porque cualquier contraparte va a objetar la grabación. A ver, entonces estamos hablando que vendrá un momento electoral y esto me parece que es pirotecnia electoral pura, pero vendrá, por supuesto, un asunto que tiene que ver con el proceso 2021 en donde habrán de aparecer videos, audios, pues para hacer la llamada guerra sucia. Todo esto quedaría desestimado legalmente y solamente formaría parte de un escándalo para, pues, hacer ruido en el tema de la persona o del partido. Por supuesto, mira, hay dos situaciones importantes. ¿Cómo voy a ligar la entrega de dinero de funcionarios terceros donde no se ve quién grabó hacia unas personas tratando de decir, ese dinero vino de este origen y fue para tal fin, cuando en la grabación no se dice nada de eso? Y segundo lugar, ¿cómo pruebo que esas personas que recibieron el dinero lo utilizaron para determinado fin o era a cambio de un voto en un sentido, en otro electoral, etcétera, etcétera? Pero por el otro lado hay que recordar que en el mismo amparo de Lozoya, que todo mundo se ha repartido en redes sociales y anda por todos lados, un tribunal colegiado ya resolvió que los derechos electorales ya prescribieron por la legislación de aquella época. Y segundo, no hay un daño a la nación porque el dinero nunca salió de las arcas públicas. El dinero llegó, supuestamente, como lo narran ellos, de Odebrecht, y se utilizó en efectivo para comprar conciencias. Entonces, tampoco por el daño a la nación, porque no se retiró dinero de las arcas nacionales para comprar conciencias. Ahí fue un asunto de particulares que se utilizaron para corromper esos funcionarios. Entonces, de eso a que el dinero se lograra probar que llegó a Peña Nieto, a Videgaray, pues está muy difícil. El mismo caso pasó y acordemos que Bejarano resultó absuelto, que Imaz resultó absuelto, que aquel que era tesorero, que lo agarraron jugando en Las Vegas, pues tampoco la oposición de entonces logró probar que el dinero hubiera llegado al bolsillo de Andrés Manuel. Yo creo que el insistir en ese tema y revivir ese tema es darse un balazo en el pie por parte del presidente, porque vuelve a poner esos elementos de corrupción en la mano. Y para él era muy importante insistir mucho en este tema porque por el otro lado algunos medios de carácter nacional también sacaron el hecho de la corrupción que se daba en el SAT a raíz de una de sus gentes de confianza que ya volvió aquello para el nivel de contratación familiar para todos lados, ¿verdad? Entonces él necesitaba un distractor. Hoy el presidente está muy enojado porque no le hacen caso con sus videos y él considera que son de carácter nacional, que todo el mundo debe conocerlos, y todavía saca el tema diciendo es que estoy muy enojado porque el de Bejarano fue hasta difundido internacionalmente y en mis videos que quiero utilizar para hacer escándalo no les hacen caso. Pero en segundo lugar yo preguntaría, ¿por qué los difunden si son parte de una investigación de carácter privado? O sea, perdón, no privado, confidencial. La investigación, mientras esté en la etapa de carpeta de investigación, pues no se puede difundir, no se debe andar haciendo escándalo. Y eso que hasta armen una cuenta fantasma a nombre del hermano de Lozoya para desde ahí difundirlo, creo que ya es un acto de desesperación de algún político que está atrás de esto para tratar de hacer un escándalo donde todavía no lo hay.
Finalmente, estamos hablando de la credibilidad de las instituciones. La Fiscalía General de la República ha tenido, al menos que yo recuerde, en sus manos temas que tienen que ver con órdenes de aprehensión en contra de huachicoleros, órdenes de aprehensión contra factureros y este asunto de Lozoya. En los dos primeros no hay nadie que haya sido detenido o procesado, o al menos tras las rejas. Estamos hablando que este asunto pone todavía en evidencia más el asunto de pues, la funcionalidad de esta institución al servicio de un escándalo de este nivel. Pues mira, no me gustaría que así fuera, pero así lo estamos viendo desde afuera. Te voy a poner otro ejemplo de esta averiguación. Dicen, es que Lozoya compró un astillero en tal parte. A ver, Lozoya no se mandaba solo. Él era el director de una empresa que tiene un consejo de administración, que es el órgano de administración de la empresa. Entonces, ¿por qué no se ha llamado a todos los consejeros de Pemex en ese momento? Pues también para que declaren, porque él era el director, no era el consejo de administración en su conjunto. Y Pemex se movía a través de un consejo de administración, donde inclusive había varios que todavía siguen colaborando ahí. Entonces, y segundo, si tú compras un bien público, pues pides un avalúo al IPAP, al instituto dedicado a evaluar los bienes nacionales, ¿verdad? Entonces, este instituto fue quien hizo el avalúo y ese avalúo, pues es el valor que se fijó para la operación. Entonces, tampoco es responsabilidad de los administradores, ni del comprador, ni del vendedor, porque al final cuentas, en un mercado donde hay oferentes, se llega a un precio de mercado avalado por ese instituto que se dedica a hacer, insisto, los avalúos de todos los bienes nacionales. Entonces, también ahí tendríamos que decir, entonces el responsable es quien hizo el avalúo. Entonces, hay mucho por escribirse para mí en lo personal, y lo digo sinceramente, partiendo de estas teorías constitucionales y a nivel mundial, hay mucho de dónde cortar. Sin embargo, los colegiados mexicanos han dicho que los videos no prueban nada, y segundo, que además de no probar nada, menos cuando no fueron adecuadamente manejados en la cadena de custodia. Licenciado Héctor Romero Fierro, doctorando en Derecho, muchísimas gracias por haber pasado esta noche a Por Ti Noticias, un punto de vista jurídico en donde me parece que una vez más al gobierno de México, como a otros gobiernos, pero en específico a este, les hace falta un poco saber de derecho y hasta dónde delimitar lo que se tiene que resguardar y hasta dónde hacerlo público, que no tendría en nuestro sistema legal un asunto de pena para quien haya cometido estos presuntos actos. Muchísimas gracias. Perdón, Ramiro, fíjate, ¿a qué grado debe ser importante esto? Imagínate tú qué conversación tendrías con cualquier persona, en un café, en el camión, en el taxi, donde fuera, si supieras que cualquier manifestación que hagas en el sentido que sea, te pueden grabar y la pueden usar en un juicio penal en tu contra. Sí, claro. Es terrible una falta de garantía de ese nivel. Muchas gracias, Héctor. Un placer, buenas noches al auditorio. Voy a la pausa, regreso con los deportes, las finanzas y mucho más en Por Ti Noticias.